cualquier cosa me dicen. Acá van a ver un QR. En este QR yo hice el PowerPoint que lo pueden descargar en este momento y les queda en los celulares. Yo no voy a hablar con PowerPoint. Después esto lo pueden ver tranquilos en sus hogares, en sus despachos. Y dentro del Power están los 3 fallos de los cuales yo voy a hablar, que están también con código QR. Así que eso lo descargan, están anonimizados, porque por supuesto que son fallos que se dictaron en causas de familia. Pero bueno, dicho esto, los agradecimientos. El agradecimiento a Sonia Seba y a todo su equipo, a Saulo que nos llevó, nos trajo, al rector de la UNCAUS, a Rubén de la editorial Contexto. Un agradecimiento especial a mi querida y admirada Marisa y a mi querida y admirada Silvia Fernández. Estoy acá en parte por la motorización que hicieron ellas. Un agradecimiento especial a Emilia y Cintia, que toman el avión y me acompañan donde sea. Y el lunes vamos a estar con Marisa en La Plata, las 3. Así que bueno, dicho esto, no me quiero, por más que no esté Aida, no quiero dejar de agradecer, porque creo que tenemos que agradecer todos a la gran Aida Kemelmacher, que desde que ponemos un primer pie en la facultad nos ilumina el camino. Cuando me convocaron, Marisa y Silvita, me digo, bueno, perspectiva de género es enorme, puedo estar hablando, y tengo que hablar poco, porque como digo, me siento el grupo soporte del Indio Solari. Entonces, bueno, me dijeron, abordalo desde la cuestión práctica, mostrá cómo vos en la cámara que integrás resolvieron junto a mis queridos colegas, Fabián Lois y Ana Clara y Sin, con quienes aprendo diariamente un montón en estos acuerdos fantásticos y eternos que hacemos. Muestren cómo ustedes les llegaron casos a la Cámara sin perspectiva de género, utilizaron la perspectiva de género y esto permitió restaurar un derecho. Y si no lo hubieran hecho, se habría consolidado una desigualdad. Entonces soy muy obediente y voy a ser autorreferencial porque elegí 3 casos, 3 historias, en los que de no haber utilizado la perspectiva de género, habríamos rechazado una demanda de alimentos de una madre en relación a su pequeña hija de 5 años, habríamos rechazado el daño al proyecto de vida de 2 niñas que fueron violadas por su papá, y habríamos confirmado el desalojo de una señora con su pequeña hija de una casa, un desalojo compulsivo, sin siquiera poder llevarse los enseres del hogar. Convenio firmado en contexto de violencia. Pero antes de adentrarme en los casos, me parece que es muy importante preguntarnos el para qué de la perspectiva de género. Creo que en las charlas que me antecedieron, ayer y hoy, hay un denominador común que entiendo que van a coincidir conmigo, que es la humanización de la justicia. Y no hay humanización posible ni de la justicia ni de ninguna institución sin igualdad y sin igualdad real. Entonces, cuando resolvemos un caso, lo tenemos que hacer con enfoque de derechos humanos. Si no lo hacemos con enfoque de derechos humanos, corremos el riesgo de agravar o perpetuar ese dolor. Porque sabemos que detrás de cada conflicto de familia hay un dolor. Y creo que ustedes van a coincidir conmigo, estoy completamente segura, del enorme poder de transformación de la realidad que tiene el Poder Judicial. ¿Y de dónde viene este poder de transformación de la realidad? Y acá lo traigo a mi querido amigo Mario Juliano, que él siempre decía, desde el Poder Judicial tenemos que transformar, tenemos que motorizar canales de transformación. Y bueno, porque el derecho no es un conjunto de normas que están publicadas en el boletín oficial y ya está. No, el derecho es un discurso social, el derecho es un discurso político de primer orden y todo discurso que baja del Estado construye verdad. Y cuando el discurso baja del Poder Judicial, construye verdad jurídica. Entonces, cuando nosotros resolvemos un caso, le damos un mensaje al justiciable, pero también le damos un mensaje a la sociedad. Entonces tenemos que estar atentos a 2 planos del discurso, lo que decimos y lo que no decimos, porque en lo que no decimos también hay un mensaje. Y muchas veces pasa que en lo silenciado anida la discriminación. Entonces, ¿queremos construir narrativas capaces de promover la igualdad? Bueno, entonces tenemos que cuestionarnos las lógicas que se vienen sosteniendo históricamente. ¿Y cuáles eran esas lógicas? Lógicas androcentristas, las lógicas donde imperaba lo masculino y se jerarquizaba lo masculino por sobre lo femenino. Era la lógica del hombre proveedor y la mujer cuidadora. Era la lógica del Código de Vélez, que la medida de lo razonable era el buen padre de familia. Entonces, para construir escenarios distintos, tenemos que hacernos preguntas distintas. Y ustedes me van a decir, ¿y cuál es el método?
Bueno, el método lo tenemos en los primeros 3 artículos del Código Civil y Comercial. Acá tenemos a los grandes arquitectos y que han alumbrado ese maravilloso código. Yo siempre digo, nosotros los operadores judiciales vamos construyendo la casita conforme a esos planos que bosquejan los juristas y los académicos. Y en esos 3 artículos, constitucionalización del derecho privado. ¿Y qué es eso? Aplicar la Constitución y los tratados de derechos humanos. ¿Y qué pasa cuando aplicamos la Constitución y los tratados de derechos humanos? Aparecen las perspectivas y su pedagogía transformadora. Perspectiva de género, perspectiva de niñez, perspectiva de infancia, perspectiva de adultos mayores. Las perspectivas nos permiten un conocimiento crítico, situado y con contexto. Con las perspectivas nos hacemos nuevas preguntas. Esto que les decía recién, nos tenemos que hacer nuevas preguntas. ¿Y qué preguntas nos hacemos? Nos hacemos nuevas preguntas. Y con la perspectiva de género, ¿qué preguntas nos hacemos? Bueno, justamente al ampliarnos el campo de análisis, con la perspectiva de género nos empezamos a preguntar, ¿subyace una relación asimétrica de poder en el caso? Nos preguntamos, ¿hay en el caso interseccionalidad que amerite una tutela preferente? Si aplicamos la norma en forma literal o la aplicamos a la norma contextualizada, ¿es lo mismo? Nos empezamos a preguntar por los tegos propios y nos empezamos a preguntar por los estereotipos y los prejuicios sociales. Y quienes hacemos derecho de familia y abordamos casos de violencia de género, nos empezamos a preguntar si en esa práctica que estamos llevando a cabo no estamos revictimizando. Ahora sí, con todas estas preguntas arranco con los casos. Primer caso, daño al proyecto de vida, rechazado en demanda civil. El juez consideró que el daño moral cuantificaba que el daño al proyecto de vida de esas 2 niñas violadas por sus padres estaba dentro del daño moral. Cita una jurisprudencia del año 97. ¿Por qué les digo este año? Porque en el año 98, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un famoso caso, Loaiza Tamayo versus Perú, por primera vez en su historia contempla el daño al proyecto de vida. ¿Y qué dice? El daño al proyecto de vida, cuando hay una violación tan grave a los derechos humanos, implica una afectación a la realización integral de la persona. Afecta la existencialidad misma de la persona, el sentido que la persona le da a su existencia. Esto, la Corte, después tiene otros casos y lo sigue cuantificando. La Corte va entre lo que es la indemnización en especie, la indemnización económica, pero tenemos Cantoral Benavides, tenemos Bulacio, Hellman, Mirna Marchand. Todo esto está dentro del Power y dentro de los fallos que yo no puedo desarrollar en extenso porque estaría mucho tiempo. Pero quiero dejar los lineamientos generales para que ustedes vean cuándo hay perspectiva de género y cuándo no. La consigna que me dieron Silvita y Marisa para ver la importancia de aplicar perspectiva de género. ¿Cómo eran los hechos en este caso? En este caso era una casa del terror. El padre amenazaba a su madre con armas, adelante de los hijos. A tal punto que los hijos, cuando declaran la causa penal por abuso sexual de 2 de las niñas, dicen, teníamos terror que mamá matara a papá. Vivíamos pensando, cuando nos despertábamos, que esto iba a suceder. Sucede la primera denuncia de abuso sexual de la más pequeña, abusada sexualmente entre los 4 y 5 años de edad por su padre. Y esto produce el develamiento tardío de otra de las hermanitas, que también había sido abusada sexualmente con acceso carnal por su padre, cuando tenía entre 5 y 6 años. Esta situación produjo que la familia, él se profuga, y la familia tenía, imaginen, tanto terror que ante el prófugo decide mudarse a otra ciudad, porque tenía miedo que él apareciera y tomara represalias contra la madre. O sea, todo esto generó la causa de violencia, de abuso sexual infantil. Cuando llega la causa a la sede civil, porque distingamos, y acá hay un penalista por ahí, pero la causa penal apunta a la condena para el agresor, es la pena. La causa civil, miramos a las víctimas y su reparación plena. Llega la causa, el señor condenado a 18 años de prisión, la casación confirma la autoría y responsabilidad de este señor,
Y acá la casación destaca la elocuencia de la Cámara Gesell y destaca el grave daño psíquico sufrido por esas niñas. Y es muy importante, Mariel ayer lo decía, los informes interdisciplinarios, porque los informes interdisciplinarios ahí dieron cuenta del enorme grave daño psíquico que tenían estas niñas. La más chica declara, en un momento de la aclaración, dice: no tengo papá. Y la otra niña, la de 12 años, sentía tanta culpa por no haber dado tiempo a su padre, porque se sentía responsable de las violaciones a su hermana, concretamente. La niña de 12 años tenía ideación de muerte y se autolesionaba. Es decir, el daño convertía en tortuosa su realidad, no hay duda. Cuando llega a la Cámara, la pregunta que nos teníamos que hacer con la perspectiva de género era si había reparación plena. Si ese daño moral cuantificado por el juez era suficiente. Y con la perspectiva de género y la perspectiva de niñez, porque había interseccionalidad en ese caso, dijimos que no. Cuando elevamos el daño moral en la medida del recurso y cuantificamos el daño al proyecto de vida como parte ambos de las consecuencias no patrimoniales. Y acá hay que tener, esto que decía ayer Silvita, mucho cuidado de no cometer injusticia hermenéutica. Porque la injusticia hermenéutica sucede cuando nosotros, es un tipo de injusticia epistémica. Y esto sucede cuando no validamos la experiencia de otro porque no tenemos categorías conceptuales. Entonces, lo que no se nomina no existe, y yo entiendo que lo que no se indemniza no se repara. Entonces, utilizando toda esta normativa convencional que habla de la indemnización integral y la reparación plena en casos de violencia intrafamiliar, en casos de abuso sexual infantil, o sea, tenemos, y utilizando el artículo 1738 del Código Civil y Comercial, que expresamente dice que es daño indemnizable la interferencia al proyecto de vida. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el daño moral y el daño al proyecto de vida? Porque ese es el kit de la cuestión. ¿Cuál es la diferencia? En el daño moral tengo dolor, tengo aflicción, tengo angustia. En el daño moral me voy a parar con una mirada retrospectiva y voy a ver cómo el evento dañoso llega hasta el día de hoy. Me duele, pero con el paso del tiempo va disminuyendo. En el daño al proyecto de vida es más profundo, más lacerante. Me genera un dolor tan profundo que Fernández de Sarego, que fue uno de los primeros que los conceptualizó, dice: en algunos casos, esta violación a la dignidad, a los derechos fundamentales, genera cosificación del ser humano. La persona siente que le robaron su identidad. Zavala de González dice: cuando venimos al mundo, somos un libro en blanco, con hojas en blanco que la grafía del tiempo con nuestras historias personales va llenando esas hojas. Y pensaba yo, ¿qué ejemplo les puedo dar para que quede patente y que sea robusto cuál es la diferencia entre el daño moral y el daño al proyecto de vida en base a este ejemplo maravilloso de la gran Matilde Zavala de González? El daño moral es que alguien venga y me manche una hoja en blanco con tinta negra. Me va a causar dolor, me va a causar aflicción. Pero el daño al proyecto de vida es que vengan y me arranquen capítulos enteros de mi historia y hasta reescriban parte de mi final. Sin dudas, el daño que se provoca a víctimas de abuso sexual infantil excede el dolor que configura el daño moral, porque estamos hablando de un daño irreversible, que es lesivo, obviamente, en la dignidad, y que es indeleble en la memoria de estas niñas. Imagínense que estas niñas van a cargar de por vida con este abuso sexual agravado, con acceso carnal sufrido a manos de su padre. O sea, quien debía cuidarlas y prodigarles afecto, las lesionó en su integridad psicofísica, de dignidad, y afectó su socialización futura, su vinculación con otros sexos, la confianza que puede haber en un docente. Por eso es importante tener en cuenta, con perspectiva de género, ¿qué es reparación plena? Hay 3 dictámenes del año 2025 del Comité de Derechos de la ONU que expresamente en casos de maternidad forzada posterior a violación dicen que la reparación plena incluye la indemnización del daño al proyecto de vida. Lo contempla expresamente. Nosotros lo que hicimos fue porque cuantificar también no es fácil,
¿Cómo le ponemos precio a este dolor inmenso y lacerante? Nosotros cuantificamos el daño moral en una suma y el daño al proyecto de vida en otra suma, ambas como parte de las consecuencias no patrimoniales, y esa suma era la equivalente a una vivienda de valor módico a la ciudad donde las niñas debieron mudarse producto del delito. Una vivienda para cada una. Acá me voy a quedar con una frase para terminar el relato de este caso, que cuando estábamos estudiando el tema me quedó patente, de Osvaldo Burgos, que dijo, él dice, la doctrina habla de nuevos daños, pero acá lo que son nuevos no son los daños, lo que es nuevo es la decisión de repararlos. Y esto logra la perspectiva de género. Vamos al segundo caso, y tomo agua porque el segundo caso se las trae. El segundo caso es una sentencia homologatoria que llega a la Cámara rechazando la nulidad de convenio que había interpuesto la señora. Y no solo homologa el convenio, sino que ordena un desalojo compulsivo de esta señora con su hija de la vivienda. A tal punto prevé en la sentencia que va a quedar sin casa que le dan intervención al municipio, porque si queda sin techo, que le busquen un techo. ¿Y cómo era este caso? Este caso era una madre adolescente. De hecho, cuando la señora se separa tiene 20 años. Era una adolescente con una diferencia de edad con el señor de aproximadamente 15 años. Ella se hizo cargo de la crianza de la niña, no trabajaba, no tenía bienes, era pobre. El señor trabajaba, era el dueño de la casa. Cuando se produce el quiebre de esta relación de pareja, él la empieza a hostigar. Te tenés que ir de casa, te tenés que ir de esta casa, que sos una vividora, que te tenés que ir. Pero él no le daba una casa alternativa, ella no tenía dónde ir. Entonces esto se fue haciendo tan tremendo. El señor hizo otra relación de noviazgo y le decía que le iba a mandar a las novias de las amigas a que la saquen de los golpes. Hasta que un día, esta señora, como esa que vimos, que dijo basta, en el fallo de Mendoza, fue a ver una abogada. Hace la denuncia de violencia de género. Hay denuncia, incluso los informes dicen que la señora al principio no se daba cuenta que estaba inmersa en una situación de violencia. Había naturalizado, porque esto era su contexto. Hace la denuncia, se dicta la restricción y la exclusión del hombre. A los 14 días de dictada la restricción, y vigente, obviamente, la medida cautelar, aparece un convenio privado firmado en el estudio jurídico del abogado del señor, abogados prominentes de la localidad. Ella va con su abogada. ¿Y qué ocurre? Firma un convenio leonino. Es increíble porque ella se hace cargo de la crianza de su hija. Ella renuncia a la vivienda, renuncia a los enseres del hogar, no se puede llevar ni una licuadora, renuncia a la compensación económica y fija una cuota equivalente al 20% del salario del señor. Pero escuchen esto porque es increíble. Le dan el uso de la casa por un tiempito, al cabo del cual, sin interpelación previa y constitución en mora, ella tenía que abandonar el inmueble bajo percibimiento de desalojo. Y ahí el señor le iba a pagar un 5% más de cuota de alimentos, o sea, un 25%. ¿Saben a cuánto llegaba el 25% de este monto de cuota alimentaria? No llegaba ni al 25% del costo de la canasta de crianza. Ella con esa suma no podía alquilarse nada, se tenía que vivir abajo del puente directamente. ¿El juez qué dice? Porque todo este contexto, ¿qué dice el juez? El juez dice, bueno, yo voy a homologo porque la autonomía de la voluntad es uno de los principios generales del derecho. Y las partes en libertad se pueden autorregular sus intereses en los convenios y mi tarea es meramente homologatoria, salvo que se acredite un vicio de la autonomía de voluntad, que en el caso no encuentro acreditado. A pesar que en uno de las cláusulas del convenio decía expresamente que estaba vigente la restricción y que estaba vigente la medida, y es más, estaba la carátula y era el mismo juez que había dictado la restricción, que no advertía una situación que viciara la autonomía de la voluntad. Pero si esto les causa shock, a nosotros nos causó, y lo pusimos, paroxismo procesal, esto que les voy a contar. ¿Cuál fue la prueba central que el juez tuvo para rechazarle a la señora la nulidad de convenio y homologarlo? La declaración de la propia abogada de ella como testigo. ¿Qué pasó? La señora se da cuenta, cuando baja toda esta espuma de la violencia, va a ver otro abogado y se da cuenta que lo que había firmado, nadie firmaría algo que renuncia a todo, y se tiene que ir a la calle con su hija.
contrata otro abogado. ¿Y cuál es la defensa del señor? Y que obviamente, la defensa tiene un bill de indemnidad y puede plantear lo que quiera, porque obviamente es el derecho de defensa, es amplio. Plantean los abogados del señor, llámese como testigo a la abogada que asesoró a esta señora. Obviamente el abogado de la señora dice, no, me opongo, violación del deber de confidencialidad. Y el juez la releva y le dice, declare, porque quiero ver, a ver qué pasó. La abogada declara, y ¿qué va a declarar la abogada? Dijo, no, esta chica, obviamente es una chica inteligente, sabía lo que firmaba, estudió en algún momento. Y además casi que yo actué como vehiculizadora de su voluntad. Por supuesto que la perspectiva de género ahí abruma, cae sobre el expediente y nos hace anular ese convenio firmado en contexto de violencia. Esto que le decía. La primera pregunta, ¿subyace una relación asimétrica de poder? Sí, subyace una relación asimétrica de poder. Entonces, anulamos el convenio por vicio de la voluntad. Estaba viciada la libertad, no había libertad ahí para firmar. Atribuimos la vivienda a la mujer y su niña como parte de la cuota de alimentos por el artículo 526 del Código Civil y Comercial. Situación de vulnerabilidad, principio de solidaridad familiar, perspectiva de infancia. Y anulamos la declaración de la abogada. ¿Qué tenemos que ver en estos casos? Y por eso es tan importante, y por eso cuando Cristian dice la perspectiva de género casi que es una obviedad. Pero bueno, para muchos jueces y juezas no es una obviedad. Lo que hicimos en ese caso fue tener en cuenta el contexto de en el que había sido firmado. Todas las leyes, la ley nacional y todas las leyes provinciales impiden que las partes negocien o medien, o sea, no pueden conciliar ni mediar en contextos de violencia. Pero esto es porque no hay simetría entre las partes, porque no están en un pie de igualdad. O sea, la ley no es azarosa y dice no pueden mediar porque no me gusta. No, es que no hay igualdad. Por eso es muy importante, hay un concepto que Federico Arena trae en un artículo de estereotipos normativos, que lo citamos en el fallo, que habla del concepto robusto de autonomía de la voluntad en los contextos de violencia. Dice, en contextos opresivos, normalmente la persona no elige en base a un proceso reflexivo libre, porque la violencia no se agota cuando se acaba el hecho de violencia. Entonces, nosotros lo que tenemos acá, tenemos 3 pilares en la autonomía de la voluntad. Discernimiento de saber lo que firmo, intención de querer firmarlo y libertad para decir que no. Y lo que estaba viciado acá era la libertad por el contexto de violencia. Ni hablar que como baremo nos sirve la renuncia total a los derechos. Eso es una prueba que no se puede obviar. Con respecto a la nulidad del testimonio de la abogada, obviamente que declaramos la nulidad de testimonio porque piedra basal del derecho de defensa y el acceso a la justicia es el deber de confidencialidad. Imagínense el efecto de acallamiento inimaginable que sería si una víctima de violencia va a buscar un abogado o abogada y esa abogada después puede declarar en su contra. La proyección de acallamiento sería inimaginable. ¿Qué pasó en este caso? En este caso la señora se encontró ante una trampera legal porque tenía que litigar ante su ex pareja, tenía que litigar ante su ex letrada y tenía que litigar, yo diría casi hasta contra el juez. Obviamente exhortamos al magistrado a que en el futuro aplique el marco convencional que establece la perspectiva de género, a la abogada a que se capacitara en temática de género, y ahí estuvimos viendo y estudiando que en todo el país no es obligatorio la ley Micaela para los abogados y abogadas. Entonces, como una medida propositiva, libramos oficio al Colegio de Abogados de Necochea para que por su intermedio lo elevara al Colproba y evaluara la posibilidad de que abogados y abogadas se capacitaran conforme a los parámetros de la ley Micaela. Y acá citamos a la gran Aida Kemmelmacher diciendo, tienen una función publicística. En tanto, auxiliares de la justicia interesan y son importantes como operadores del sistema de justicia. Miren qué diferencia y qué respuestas distintas con y sin perspectiva de género.
El último de los casos es una demanda de alimentos que viene rechazada. De una docente rural. El juez dice, en primera instancia, la regla de oro es el artículo 658 del Código Civil y Comercial. Todos lo sabemos. Los alimentantes pagan conforme su condición y fortuna. La regla de oro es quien gana más, paga más. Y rechaza la demanda. También un razonamiento, porque quien paga más, quien gana más, paga más. Y rechazar directamente la demanda parecería que paga todo quien gana o quien gana más. Y acá en este caso, lo que quiero que vean es que la perspectiva de género nos cambió la mirada. ¿Por qué? El juez pregunta quién gana más para rechazar una demanda de alimentos. Esa es la foto. Si nosotros nos preguntábamos con la perspectiva de género, la pregunta obligada que teníamos que hacernos era ¿quién cuida? Si íbamos a hacer esa pregunta, veíamos la película. Por eso la importancia también del razonamiento probatorio con perspectiva de género. Porque cuando íbamos a esas testimoniales, les aseguro que la declaración de la absolución de posiciones de esa señora, su cara de hastío y de me quiero ir y ya no aguanto más, como si supiera que iba a perder el juicio y que se iba a quedar con los gastos de los honorarios a cargo, de esos testigos de las dos partes, el juez pone como en cierta duda para rechazar la demanda, bueno, no está muy bien acreditado el cuidado, la cantidad de cuidado. Mentira. ¿Por qué? Porque había un hecho objetivo que hacía que la señora cuidara. El señor era policía de la provincia de Buenos Aires. De miércoles a fin de semana trabajaba en otra ciudad. ¿Cómo va a cuidar si está en otra ciudad? A su hija, imposible. A tal punto, la señora, declaran algunas de las amigas, que cuando ella estaba con la hija, cuando ella no estaba con la hija, porque la hija estaba con el padre, como él era policía de investigaciones, le surgían allanamientos en el conurbano, en forma intempestiva. Entonces ella cancelaba planes porque se tenía que hacer cargo de su hija. La señora había hecho una red de cuidado entre su hermana, una niñera que decían las testigos que estaba obsesionada. Su obsesión era poder llegar a pagarle a la niñera. Tenía una casa muy humilde, se hacía cargo de los gastos de leña, por ejemplo, porque no tenía gas natural. Acompaña en la demanda de alimentos los gastos de leña. Una de las testigos dice, cuando no llega a fin de mes para calefaccionar, va a buscar a lo de mi hermana leña prestada. Ese era el contexto de la señora. Obviamente, residencia principal de la niña con la madre la llevaba todos los días al colegio. ¿Qué les voy a contar de la carga mental para esta madre que asumía en solitario una crianza no solo de cuidado, sino económica? Por supuesto que de esta forma lo que nos permitió la perspectiva de género, como les digo, es que aflore a la luz la vivencia de esta señora con su hija y dar vuelta, obviamente, la sentencia, porque si nosotros hubiésemos confirmado esa demanda, estábamos reproduciendo estereotipos de género, que por ejemplo la opinión consultiva 27 dice, o sea, la asignación preferente de los roles de género que han asignado a la mujer el cuidado interfiere con sus derechos laborales y sindicales. Y acá hay otro dato que es ver la película y no ver la foto. ¿Por qué la señora ganaba más? No solo porque tenía que comer y llegar a fin de mes y hacerlo como sea. La señora ganaba más porque ella era docente. Para ser docente titular, y eso lo explicaban los testigos, es muy difícil juntar muchas horas como docente titular. Entonces ella relegaba, el señor sí tenía su estabilidad, 10 años de antigüedad como policía, relegaba a ser titular y era suplente y rural. Así podía hacer muchas horas de trabajo y entonces ganar más. Entonces, ese extremo o esa consideración que el juez valora para rechazarle la demanda, omite ponderar que es a expensas de su precarización laboral. Y obviamente que también omite visibilizar el cuidado. Cuantificamos conforme la canasta de crianza. Citamos a Marisa y a Sabrina Cartavia en un artículo que les recomiendo su lectura, que habla del incumplimiento de la cuota de alimentos en los casos de hogares monomarentales, donde la mujer asume en solitario la crianza y esto genera pobreza de niños, niñas y genera pobreza de mujeres. Es lo que conocemos como la feminización de la pobreza. Yo creo que la canasta de crianza lo que nos permite es una cuantificación, por supuesto, del cuidado, y en eso realmente tiene perspectiva de género, pero nos permite relevar, y eso en la Cámara lo hacemos, no hay que traer la prueba de los bienes, de los gastos básicos, que la canasta dice que esos son los gastos mínimos. Yo recuerdo, ejercí 13 años la profesión, y cuando abría la puerta del estudio y veía una caja de zapatos, automáticamente decía,
¿Es un usucapión o es un alimentos? Iniciar una demanda de alimentos en ese momento llevaba tanta documental como un usucapión. Pegábamos, yo recuerdo pegando boletos de colectivo, tickets de carne, de zapatillas, para acreditar gastos que por supuesto que tienen los niños. Entonces, realmente esta es una medida de acción positiva en la ruta crítica que implica el proceso de alimentos para estas mujeres. Con estos 3 casos, los que les quise graficar y creo que han quedado expuestos y terminan siendo realmente sorprendentes, pero esto pasa, estas son realidades de personas. Y esta pregunta que les hice al principio, y que yo siempre me quedo con mi gran querido Mario Juliano, que él decía, desde el Poder Judicial transformamos realidades. Y es así, pero para transformar realidades tenemos que tener en cuenta, y yo esto se los dejo como 3 banderas rojas o 3 premisas, que es la IA y no es la inteligencia artificial. Es la igualdad, es la interpretación y es la argumentación. ¿De qué concepto de igualdad partimos? Porque la igualdad formal no es suficiente. Esa igualdad como trato no arbitrario, que muy bien constitucionalizada y generó democratización de estas constituciones, en los casos de desigualdad estructural no alcanza. Es la manta chica. Es esa imagen de la justicia con la venda, una justicia descontextualizada, es la imagen de esto del juez boca de la ley, que aplica la norma, como aplicó este juez con la autonomía de la voluntad y homologo y no importa qué pasa. Entonces tenemos que partir de una igualdad, como decía Silvita, una igualdad sustancial. Roberto Saba dice que en estos casos hay que ir a un concepto más profundo de igualdad y lo llama él la igualdad como no subordinación de grupos. Dice, en estos casos, desigualdad estructural, relevemos contexto, relevemos desigualdades. En segundo lugar, tengamos en cuenta la interpretación. Y tengamos en cuenta que cuando interpretamos, un gran obstáculo para llegar a la verdad son los prejuicios. Y los prejuicios y los sesgos los tenemos todos. Entonces, estemos atentos a esos sesgos y esos prejuicios. Cuando nosotros interpretamos la norma, se cuela nuestro mundo interno, nuestras experiencias vividas, nuestro proceso de culturización. Yo diría que vemos un mundo externo en base al mundo interno que nos habita. Pero si somos conscientes de eso, podemos evitar tomar decisiones sesgadas. Y hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros tenemos sesgos y el declarante, por ejemplo, los advierte, va a condicionar su declaración. Incluso, tal vez le vamos a otorgar menor credibilidad a un testigo porque tenemos un sesgo. Las neurociencias nos auxilian y hoy nos explican que cuando recibimos una información que es intuitiva, que es una información disruptiva, el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro lo anula, lo bloquea. De ahí a pensar que un relato es improbable es un paso. Entonces, fíjense la importancia que en las cortes haya mujeres, que haya equidad de género, miradas variopintas, porque es un fundamento constitucional. Pero ojo, que las neurociencias nos están enseñando, es un fundamento sociológico. Tenemos experiencias adentro que construyen miradas, que construyen verdades jurídicas, que, como dijo Amanda Friedrich, validan experiencias. Entonces, ampliemos la mirada de esto de la Corte, porque tiene muchos fundamentos y son variopintos, y nos tenemos que auxiliar de la interdisciplina que nos abre la cabeza y nos ilumina. Por eso, creo que, por último, y ya termino, la importancia de la argumentación. Los jueces y juezas tenemos que argumentar, dar razones claras, válidas, por supuesto, constitucionales, explicar en lenguaje claro por qué estamos resolviendo como estamos resolviendo. Estoy negando un derecho, lo tengo que explicar. Y sobre todo más a quien le estoy rechazando. Hoy hablamos mucho de la inteligencia artificial. De hecho, yo pertenezco a un grupo de Comisión de Innovación Tecnológica. ¿Y cuál es la gran crítica que se le hace a la inteligencia artificial? La opacidad algorítmica. Muchos dicen, ojo, tenemos una caja negra, llegamos a una decisión que es rechazar un currículum, y como no tenemos trazabilidad, los sesgos no quedan expuestos. Y esto es la opacidad algorítmica, que los sesgos no quedan expuestos en una decisión de inteligencia artificial. Pero ojo, porque jueces y juezas de carne y hueso, cuando resolvemos en forma dogmática y sin aplicación de perspectiva y no damos razones, estamos teniendo opacidad en nuestras decisiones, estamos siendo como una caja negra. Entonces, aplicar la Constitución y los tratados de derechos humanos es una obligación y eso es la llave. No hay otra opción. Y si queremos construir igualdad,
La perspectiva de género no es opcional. Quédense simplemente con algo que me quedé pensando cuando armaba esto de qué les contaba para que realmente quedara expuesto la perspectiva de género. Piensen que muchas de las obviedades de hoy fueron las discriminaciones del pasado. Muchas gracias. 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 Ahí está para la foto. Dale.